Ok, buenas noches con todos. Vamos a tener, Pastor, esta es la penúltima ya clase. Correcto, correcto. Todavía que ya estamos. Uy, aleluya, gracias Señor que nos has ayudado hasta aquí. Bueno, vamos a hablar un poco el tema en sí es cómo es el crecimiento en la iglesia, pero gracias al Señor nosotros hemos tenido ya algunas clases anteriores, las cuales que hemos determinado primero qué es la iglesia y sabemos qué cosa es, quiénes conforman o qué constituye lo que llamamos iglesia. Dentro de ese proceso también hemos visto de que ya la parte que es estructural, como por decir así, una casa o una iglesia constituida y formada, tiene pues un gobierno interno. Pero eso ya es un gobierno que viene también como fundamento a través de la palabra del Señor. Lo que queremos ahora enseñar acá, que, ¿qué cosa es el crecimiento? ¿A qué le llamamos crecimiento? ¿No? Y en sencillo, para ya concluir la clase, eh, vamos a poner resumen delante y después vamos a explicar. Y el sencillo es que el crecimiento no se mide solamente, le voy a poner así para que no nos crean que somos recalcitrantes, ¿no? Sino que no es solamente la cantidad de gente, porque tú puedes tener la gente, pero ¿qué haces con los hermanos? ¿Cuál es el propósito? ¿No? ¿Hacia dónde llevas toda esa nave? Entonces, la única forma de saberla es buscar qué cosa formó el Señor, a través de qué utilizó el Señor estos ministerios que ya sabemos, para que nosotros vayamos creciendo de acuerdo a la manera y a la estructura que Dios tiene ese pensamiento. Quizás tenemos que buscar un poco más ahora en este tiempo, este crecimiento, ya no hablar por cantidad, ¿no? Sino hablar hacia qué cosa es o qué propósito tiene el crecimiento en la iglesia. Entonces vamos a ver aquí el primer pantallazo y vamos a leer este concepto. La Biblia describe el crecimiento de la iglesia como un proceso orgánico y continuo. ¿Ok? Tiene una organización que ya la hemos visto de dónde viene esa organización, es bíblica, está estructurada en los procesos y enseñanza de los apóstoles a todas las iglesias de la iglesia primitiva y que se ha ido extendiendo en una gran variedad ahora en las iglesias contemporáneas, pero que en sí, dentro de todo, los que sí profesan la fe en Jesucristo, tenemos la misma estructura, con variantes, pero la misma estructura, ¿no? Entonces, continuo porque es un proceso continuo. Tú no puedes eh, pensar, por decir así, que porque llegan dos, tres, 20 o 30 personas en tu iglesia, ahí se va a quedar. No, porque se va renovando, van las personas creciendo, asumen ministerios, asumen servicios, vienen otros, y por la gracia de Dios aparece Julio César desde Arequipa, ¿no? Para poder escuchar. Bienvenido, Julito. Hermano, Entonces, buenas noches con todos, con todos, con todos, con los siete que están ahí que no los veo. Pastor, hermana Raquelita, Alex, hermana Ángela, John McClain. bien, Recién estoy llegando a casa y ahí me conecto. Voy a apagar qué un bueno, ratito como hasta que me instale. qué bueno, amigo. Bienvenido. Dios te ha guardado hasta acá. Entonces, hemos sabido de que la iglesia crece de esa forma, ¿no? Como una estructura que Dios lo ha puesto y como que vamos creciendo individualmente como personas que conformamos esta fe, ¿ya? Pero está impulsado por qué? Por la obra de Dios, no por el hombre, ¿no? Ya hemos visto nosotros cómo el Señor es el que añade, el que constituye, el que forma. Y ahí vamos a ver algunos versículos posteriores en las cuales de repente nos va a fortalecer en el hecho de descargar nosotros el hecho de querer meter la mano en la obra de Dios y pensar que lo estamos haciendo con nuestra fuerza o con nuestros hombres. Es cierto que Dios te usa, no va a ser del aire que va a venir a hacer la formación, pero te está usando y eso qué significa de que tú estás siendo de alguna manera guiado por el Espíritu para hacer las cosas del Señor. Y tú debes creer entonces que esa posición de fuerza, de ideas y de compasión y de todo lo que es el amor y la fe, que la compartes como testimonio, viene de Dios, no viene de tu creación interna.
Entonces, viene entonces impulsado por la obra de Dios y la participación activa de sus seguidores. Ahí estamos metidos todos nosotros. Aleluya. Es así como hay una parte en la Biblia que dice, bueno, antes no éramos nosotros del cuerpo, pero ahora somos del cuerpo, aleluya, ya estamos dentro de la promesa de Abraham. Bueno, entonces créetela porque Dios te está diciendo que así es y por consiguiente debemos participar, colaborar dentro de esta obra del Señor para que la voluntad de Dios se siga haciendo. Entonces seguimos leyendo, dice, aunque el crecimiento numérico es importante, pues no se puede dejar de lado, la Biblia enfatiza el crecimiento espiritual y la madurez en la fe y en la expansión del reino de Dios. Son dos cosas que maneja el Señor, pero estamos metidos en eso para poder hacer. Quizás debiéramos tener en nuestra mente de que toda la Biblia, hasta donde yo la tengo entendida, Dios se ha manifestado siempre sobre un aspecto agrícola, ¿no? Existe alguien que siembra, existe una tierra, existe una semilla, existe todo un proceso agrícola para poder darnos a entender cuáles son las participaciones que existen. Y si entendemos de que hay una tierra o una hectárea para sembrar, para que dé plátanos, tú no vas a ponerte ahí delante de tu tierra, ¿no? Siendo el agricultor y le vas a decir, señor, que crezcan plátanos, por favor. No es la idea. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que remover la tierra, tienes que tener la semilla, tienes que hacer el cuidado, esperar las lluvias, la temprana, la tardía, saber en qué momento cosechar, porque tú has metido qué en la tierra para poder tener el producto, la semilla, ¿no es cierto? Y en la vida espiritual es lo mismo. Ustedes tienen la parábola del sembrador que ya la hemos manejado bastante tiempo en todas las clases para entender dónde es que la semilla que Dios siembra produce. No produce en cualquier corazón, produce en un corazón que está dispuesto a poder entender, está dispuesto a poder obedecer. Entonces es ahí donde va a funcionar. Entonces toda la escritura que tú lees no funciona porque la lees, funciona porque cae en tu corazón y produce a ciento por uno cuando tú la obedeces. Cuando tú participas con lo que Dios quiere hacer, o sea, cuando tú participas, yo participo y todos participamos en la obediencia de lo que ha caído esa semilla en mi corazón, esa palabra de Dios en mi corazón. Si yo no participo en ese acto de sembrar, de cuidar, de abonar, de cosechar, entonces no va a ser lo que Dios quiere en nuestro corazón. No va a salir. Entonces, no va a salir porque no es una cuestión ponerla en el razonamiento o en el pensamiento, sino es una cuestión que tiene que calar en el corazón y el corazón para nosotros es el centro de todo nuestro ser y es donde la palabra de Dios debe ser sembrada y de donde debe salir el crecimiento. Ahora ahí vamos viendo la segunda diapositiva. El crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual en el contexto de la iglesia se refiere al proceso de transformación personal que un creyente experimenta al profundizar su relación con Dios. Entonces acá vemos palabra de transformación que debemos tener nosotros. Estamos siendo transformados, pero lo experimenta por profundizar con la relación con Dios. Es un viaje continuo de maduración en la fe, donde la persona se vuelve más parecida a quién? A Jesucristo, en su carácter, pensamientos y acciones y prioridades. ¿Correcto? Entonces, esto en realidad, esta descripción está metida en el libro de Efesios, está metida con la carta a Gálatas, y es un resumen de todo ese proceso que tendremos que enseñarles. Pero ustedes bien saben que aquel que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Y ha nacido de nuevo, ¿por qué? Por el Evangelio en el corazón, porque se ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Por consiguiente, eso tiene un crecimiento y una transformación que va a ir continuo, continuo, continuo. Entonces, lo que estamos tratando acá de enseñar que el crecimiento tiene sus pautas, sus procesos.
Entonces, no es una cuestión que por aceptar al Señor ya eres transformado, no, porque todavía tienes cosas que la traemos del mundo. Entonces, ¿cómo cambiamos nosotros? Nosotros en realidad todo lo que hacemos son por hábitos, ¿no? Tenemos el hábito de hacer una cosa continuamente, la replicamos y un montón de cosas, pero el hábito viene de un proceso y es el proceso de que primero empieza en tu cabeza, tu pensamiento, y una vez que está en tu pensamiento viene una acción, ¿ok? Y la acción es la que te hace hacer la repetición y es el hábito. Entonces el Señor en Romanos nos enseña que debemos ser transformados y limpiados de esos pensamientos. ¿Cómo se van los malos hábitos? No porque los dejas o porque haces fuerza o porque te metes a un sitio para que te sanen o lo que tú quieras entender. No, es porque obedeces la palabra de Dios, esta cala en tu cerebro y cuando vengan las tentaciones o las cosas, tú vas a tener en tu cabecita y en tu corazón la palabra de Dios y entonces vas a entrar en la decisión. ¿A quién obedece? ¿A la carne o al espíritu? Y eso es todos los días hasta que el Señor venga. Estamos en esa lucha. Unos días serán peores, otros mejores, porque estaremos en continuidad de la obediencia de la palabra. Eso nos va a fortalecer. Cuando menguamos en la palabra, indudablemente viene la debilidad porque la carne aflora. Pero mientras estamos con la palabra de Dios y humildemente delante de la presencia del Señor, como dice aquí, entonces vamos a hacer lo que dice Efesios, que vamos a ir instruyéndonos por la palabra, por los ministerios que están capacitados para esto, porque Dios se los ha dado, para que nosotros seamos formados y seamos instruidos a la medida y estatura de nuestro Señor Jesucristo. Efesios de lo que estamos estudiando. Así que no estoy hablando de otra cosa. Sigamos. Este crecimiento no se limita al aumento de conocimiento, ese conocimiento teológico que nosotros tenemos cada vez que aprendemos libros de la Biblia, sino que implica un cambio profundo en el corazón y en la forma de vivir. ¿Ok? La pregunta está, ¿hay alguien que esté en desacuerdo en esto? Los conmino a ver que diga alguien que esté en desacuerdo. Pero esto no es fácil, ¿no es cierto? Porque indudablemente lo primero que nosotros nos llenamos es de conocimiento y después hay que asimilar lo que hemos puesto en nuestro cerebro por concepto, pero hay que digerirlo. Y la palabra digerir te va a llevar hacia qué cosa? Hacia la obediencia de la palabra, hacia la obediencia de la doctrina. Entonces, no es que entonces tú y yo escuchemos. Por ejemplo, esta reunión que estamos teniendo, en la cual estamos hablando de las cosas del Señor, no van a ejercer en ti nada si es que tú no lo pones en práctica. ¿Y cuál va a ser tu práctica? El que investigues lo que está acá, profundices y en oración le pidas al Señor que te siga revelando más profundamente para que tú puedas ir creciendo en las cosas del Señor. Entonces, es una responsabilidad tanto del que enseña como el que escucha y la gracia, sabes que Dios es el que lo va a hacer. O sea, no descanses en tu fuerza, en tus planes para hacerlo. Relájate, relájate, confía en el Señor que si tú obedeces, Él lo va a hacer en su palabra. Entonces, lo que tenemos acá son formas y la primera forma en la cual nosotros tenemos que estar, ya lo hemos visto en otras ocasiones, acá la vamos a resumir, es profundizar en la fe. El crecimiento espiritual implica un mayor entendimiento de la palabra de Dios y una confianza más profunda en Jesús como Salvador y Señor. Esto debemos tenerlos todos en la iglesia. Todos nuestros hermanitos, desde arriba hacia abajo, deben ir en el camino de esto, vaya creciendo en nuestro corazón. Entendimiento, obediencia, profundidad, todo lo que Dios haga para poder compartir con otros hermanos para ir siendo una sola fe, para realizar lo que Dios quiere. El creyente se dedica a la oración, al estudio de la Biblia, a la meditación. ¿Para qué hace todo eso?
porque hay que cumplir el miércoles, porque hay que escuchar el sábado, el domingo. No, es para que vayamos buscando una relación más íntima con Dios. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que hacemos, lo que hemos visto, cómo nosotros nos comportamos como iglesia, todo lo que se hace en la obra del Señor ahí en Pachacute, todo eso que ustedes están manejando ahora actualmente, tienen que entender que es y está siendo el propósito de tener una relación más íntima con el Señor. No solo están haciendo cosas, el propósito es que nos acerca más al corazón del Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El libro de Hechos, capítulo 2, verso 41-42 dice, así que los que recibieron, como nosotros, su palabra, fueron bautizados. Después de recibir la palabra de Dios en nuestro corazón y el acercamiento a la misericordia y la gracia de Cristo, lo que nos lleva, siempre hemos dicho en otras clases, nos lleva al bautizo, ¿cierto? Pero miren qué pasa cuando tú estás haciendo lo que el poder del Espíritu estaba haciendo en ese momento y fueron añadidas, dice, en aquel día como 3,000 personas. Ok, entonces el proceso es creer, el proceso es aceptar al Señor, te agrupas en todas estas personas y cuando tú haces esto, haces la obediencia. Nos marca, la marca que debemos tener es el bautizo, ¿ok? El bautizo no te salva, pero es una marca que te profundiza en la relación y en la manifestación del testimonio del Señor. Y digo que no te salva porque a veces creen que si no eres bautizado te vas a ir al otro lado, y no es así. El asunto está en que si tú eres obediente al Señor, vas a concluir que el bautizo lo necesitas para dar testimonio de aquel que te ha dado nuevamente la vida, la oportunidad de manifestar que Dios es poderoso. Pero ¿qué cosa pasa después? Tú no las añades. Dice, y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Y cuando el Señor las añade, ahí viene la labor de los ministerios que Dios ha dado o de quienes estén dentro del proceso de educación en la iglesia, que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Entienden? Entonces, los apóstoles habían sido separados para llevar testimonio a Jesucristo porque lo habían visto y directamente, entonces tenían confianza. Pero la confianza se formó en un poder para poder hacer la obra del Señor cuando recibieron el Espíritu Santo. Y cuando hablaban de las cosas del Señor, le hablaban con poder. Y eso llevaba a qué? A que todos los que escuchábamos en ese momento, y yo me pongo en este tiempo, al escuchar eso, con lo que decía el pastor, con lo que decía el hermano, yo entraba en comunión con ese circuito de personas. Posteriormente que llegaba, partíamos el pan, dice, y las oraciones. El partimiento del pan no era una cuestión de comer, sino era una cuestión de honrar y dar gracias al Señor por la obra de Cristo, porque Él la instituyó, la Santa Cena. ¿Entienden? Entonces, todo este circuito lo que hacía es cohesionar a todo un cuerpo, una cantidad de personas en una sola fe, una cantidad de personas en las enseñanzas que ya están estipuladas en la palabra de Dios ahora para nosotros. En ese entonces iban formando. No era como ahora la tenemos toda chévere acá. Tenemos tecnología, tenemos libros, tenemos un montón de Biblia. Ellos no tenían nada de eso. Lo que tenían era la diferencia, tenían el principio del poder del Espíritu Santo haciendo la obra del Señor para que nosotros llegásemos acá. Si ellos no lo hubiesen hecho, no estaríamos nosotros aquí sentados escuchando la palabra de Dios y sintiendo en nuestro corazón que el Señor nos está hablando para tener una unidad de fe. Imagínense, si no hubiesen obedecido ellos en ese tiempo, no hubiésemos estado acá, hubiésemos estado en otro sitio. De repente, y pienso en lo que dice el Romanos, descarriados, sin un Dios, ¿no? Libre en el Señor y hay que darle gracias hasta eso, por esa Coca-Cola tan rica que está tomando, ¿no? Si no hubiese sido por Pablo, no estarías tomando tu gaseosa, ¿me entiendes? En ese sentido, todos nosotros para que nuestro cerebro esté más abierto, que miren que no es entre broma y broma, pero sale algo interesante. A Dios hay que darle gracias en cada momento, ¿o no? En cada momento. Ahorita que estás ahí pensando con un montón de cosas que puedas tener,
que estás descansando en el Señor para que Él te ordene las cosas, o porque le das gracias a Dios porque, qué sé yo, has pasado momentos difíciles, pues estás tranquilo y por esa tranquilidad darle a Dios la gracia por estar tranquilo en el momento. O sea, es importante, muy importante, que nosotros podamos entender que no es solo estar en el momento que estamos ahorita, sino darle gracias a Dios por estar en este momento, por estar vivos en este momento y poder estar compartiendo la palabra de Dios. Porque van a ver, mis estimados que me escuchan y ustedes, que van a haber momentos difíciles en que vamos a ser confrontados. También aprovechemos ahora para poder solidificar en nosotros, fortalecer en nosotros esa fe que el Señor nos ha dejado por medio del Espíritu Santo y la obra de Jesucristo. Sigamos en la que sigue. Perseveraban en la doctrina. Romanos 15, 4, 7. Vamos a ver esa perseverancia, ¿ok? Miren, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿A qué se refiere? ¿Qué creen ustedes a quién se está refiriendo este primer versículo? ¿Qué parte, qué estructura de la Biblia o a qué se está refiriendo en este momento? ¿No se escucha? El Antiguo Testamento. Aleluya. Entonces, ¿por qué la ocurrencia de decir estamos bajo la gracia y no bajo la ley? Porque la ley es parte de esto. No quiere decir que estemos sujetos a la ley, porque esto implicaría sacrificios y otras cosas más. Pero la ley sigue siendo el instrumento de Dios para que el hombre pueda tener una moral de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a su corazón, de acuerdo a lo que Él ha estipulado. Y tú y yo no sabríamos, no entenderíamos nada de cómo debemos comportarnos si no tuviésemos el Antiguo Testamento. Con el Nuevo Testamento lo que vemos es el proceso del Espíritu Santo en nuestro corazón y la transformación de ese corazón pecaminoso que tenemos. Pero lo que instruyó el Señor te da la justicia, la equidad, te da las formas. Y dentro de todo eso, como tú ya tienes las tablas como un constructor de un edificio, lo que le echas encima es el concreto, que es el poder del Espíritu Santo, para que solidifique en nuestra vida la santidad. Entonces, esas tablas que ponen, como ustedes trabajan y todo eso para dar la forma, pero el contenido, lo sólido es el Espíritu Santo dándote a ti la posición de estar frente al Señor por la gracia del Espíritu Santo y por la obra de Jesucristo, porque entonces dice, sed santos como yo soy santo, ¿no es cierto? No es por las obras que hacemos, sino porque tú puedes estar delante de Dios y no puedes estar delante de Dios si tenemos un corazón pecaminoso. Entonces, nuestra santidad no está en referencia a cuántas obras hago, sino en referencia en qué posición está mi corazón. Mi corazón está delante de Dios, mi corazón está, como dijo Jesucristo, ya están, él rompió todo el velo para poder entrar al lugar santísimo y que ya este trayecto en el cual por el pecado no podíamos entrar y ahora tenemos libertad para entrar ahí porque estamos santificados y estamos en santidad por Él, no por nosotros. Por eso es la gracia. Pero necesitamos leer, dice, fue hecho anteriormente para enseñarnos. Y también entonces necesitamos leer el Antiguo Testamento. No lo podemos dejar de lado. ¿Ok? Nosotros estamos bajo la gracia, aleluya, no hay ningún problema. Pero nuestra instrucción es todo, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué más dice? Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación os conceda que tengáis el mismo sentir los unos por los otros, según Cristo Jesús. ¿Cuál es? Para que unánimes y en una sola voz glorifiquemos o glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos unos a otros como Cristo os recibió para la gloria de Dios.
Estos versículos son muy importantes porque te llevan a una educación espiritual. Hermano, tú cuando recibas a un hermano que viene a la iglesia, es nuevo, tienes que mirarlo porque de la forma con que Cristo te miró a ti para traerte a tus pies de él, no con recelos, no con pensamientos anteriores que pudieras tener, siempre de ese corazón que debe emanar el amor que Dios nos tiene a todos nosotros. Pero eso sirve para qué? Para que cumplamos lo que el Señor está diciendo. Ese atraer anterior a este versículo está para que podamos todos glorificar a Dios. Ahora, yo haría una pregunta, no sé cómo glorificamos nosotros a Dios en nuestra persona. ¿Puedo hacer esa pregunta? ¿Cómo glorificamos? ¿Cuál es la forma en que tú o yo crees que glorificas al Señor? ¿Cómo lo glorificas al Señor? Si Pero, puede haber una respuesta. hay varias, ¿no? Pero quisiera partir No hay una sola, pero desde Juan. ¿cómo lo haces tú? Juan, por ejemplo, habla de que llevamos fruto, pero previo a este fruto dice que el que persevera en mi palabra persevera en él, ¿no? Este llevará mucho fruto, ¿no? ¿Eh? Y una de las partes que dice ahí mismo en el versículo, ¿qué cosa? Que con la perseverancia y la exhortación, dice, que viene de Dios, Él nos conceda tener el mismo sentir. Miren, ese sentir es el que tuvo Cristo con su Padre. ¿Qué cosa? Que a la hora de hacer la voluntad, que Él había sido llamado a hacer ese sacrificio, el que dijo, el alimentarme es hacer la voluntad de mi Padre. Y en ese acto de obediencia, Él estaba glorificando a Dios. Para nosotros, cuando obedecemos al Señor con humildad, muchachos, trato de poner esto porque no es cuestión de obedecer. Oye, David, tráeme por favor la silla. Voy, lo agarro y lo traigo. Pero si mi corazón no anda con mis pies, entonces estoy frito. El corazón tiene que andar con los pies. Las manos tienen que andar con el corazón y el corazón tiene que ser tratado por el Señor. Porque yo puedo mover y hacer fuerza sin mi corazón, solo con la voluntad. Y eso no me llena. ¿Entienden? El corazón es el que es para el Señor. Y bueno, sigamos para adelante. Algún día les enseñaré otro libro si el pastor quiere, porque yo creo que con esto ya me va a sacar de la línea. A ver, número 2, profundizaban en la fe, ese es el 1. Aleluya. Ahora, desarrollo del carácter. Y eso es lo que tenemos que trabajar hasta ahorita. No creamos que ya hemos avanzado, ya la tengo, ya la hice. No, mano. Esto es día a día hasta que venga el Señor. ¿Qué cosa dice? El crecimiento espiritual se refleja en el desarrollo de virtudes cristianas, como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, fidelidad, la gentileza, el dominio propio. ¿A qué se refiere todo esto? Ya lo manejamos. Nosotros sabemos que fruto del Espíritu Santo es todo ello. Sigamos, pero estas virtudes se manifiestan en la forma en que el creyente interactúa con los demás. Si tú o yo decimos, oye, yo soy gentil, ya, pero no, no es manifestado a la persona que está al frente tuyo, ¿cómo puedes saber tú que eres gentil si no lo haces? Que estás procediendo de otra forma. Yo soy bondadoso. Ah, bacán, pero a la hora de los loros que tienes que ser bondadoso, se endurece tu corazón. Entonces, ¿cómo lo muestras? No hay forma. ¿Entienden? Entonces, estas virtudes se manifiestan cuando nosotros las interactuamos con los demás. En su respuesta a las pruebas, porque la prueba de la fe es darnos esperanza.
y en su compromiso con la justicia y las misericordias que provienen del Señor. Miren, en Efesios que ustedes están estudiando, no sé en qué capítulo están, pero en el capítulo 4, cuando Dios habla de los ministerios, hay un objetivo. ¿Para qué están? Para formar algo, ¿no? Pero esa formación es para que todos nosotros lleguemos a un propósito, que reflejemos a Cristo. Entonces, tú debes, yo debo, todos debemos entender cómo es ese Cristo. Actualmente hay mucha doctrina, hay muchas enseñanzas excelentes y las quiero poner en la forma humana, pero el cómo te llevan a formar a Cristo en tu corazón, no las veo. Son composiciones teológicas interesantes, pero el llevarse a Cristo, el mostrar para hacer un dibujo o una formación en nuestro corazón de quién es el Cristo, eso conlleva hasta el maestro que enseña, hasta que enseña a los que son oyentes, que tienen que buscar cómo hace el Espíritu Santo para hacer eso. Y eso implica sometimiento, eso implica la humildad, eso implica de que uno está sujeto a las cosas del Señor, no está sujeto a los conceptos, no está sujeto a un razonamiento, está sujeto a morir, como dijo el Señor, morir a uno mismo. ¿Ok? Número 3, un cristiano no puede andar en pecado. Entiendan bien lo que estoy diciendo. No puede andar, vivir en la vida antigua que vivía. ¿Ok? A veces pecamos, es cierto. A veces se nos va la correa, es cierto. Pero está el arrepentimiento para volvernos nuevamente al Señor. Pero vivir es otra cosa. Quiere decir que estás desechando todo lo que has recibido del Señor. Y eso no se hace. ¿Ok? El crecimiento espiritual implica un proceso primero de arrepentimiento y dos, ese arrepentimiento por el poder del Espíritu Santo nos libera del cuerpo del pecado. Entonces nosotros debemos trabajar más para el lado espiritual, como cuando se les enseñó alguna vez. La vida espiritual es dos perros internos, uno blanco y uno negro. El negro es el pecado o la carne y el blanco es el espiritual. Los dos se paran peleando continuamente. ¿Tú crees o puedes vislumbrar quién es el que va a ganar, el negro o el blanco? Cualquiera de los dos gana cual tú alimentes más. Cuando tú alimentas más a alguno de los dos, ese es el más fuerte. Entonces, tengamos cuidado de no estar alimentando la carne, sino alimentando al espíritu. Y eso es a través de la palabra de Dios. Por último, el creyente se esfuerza por vivir una vida santa. ¿Ok? Se esfuerza por vivir una santa, porque estamos en santificación. ¿Estamos? ¿Conforme a quién? A la voluntad de Dios, no a la de uno, a lo que piensa uno. Y se arrepiente de sus errores, lo que estábamos hablando, buscando el perdón y la guía del Espíritu Santo. Miren, después de ese proceso, el crecimiento que va evolucionando en la iglesia y la formación de un cristiano es que tiene la fe, ¿ok? Está preparado en la palabra del Señor, está arrepentido y continuamente vive una vida acercada al Señor para evitar los pecados, y después viene que tiene que hacer algo, el servicio a los demás. ¿Estamos? Ese servicio, ese crecimiento espiritual se traduce en un deseo de servir a los demás. Y ese servir te da el testimonio de poder compartir el evangelio. ¿Entiendes? El creyente busca oportunidades para ayudar a los necesitados, compartir el amor de Dios con lo que hace. El cartoncito, la sillita, la comidita, las clases, el sonido, todo lo que tú haces, todo eso está metido en esto que estamos hablando, que lo que estás mandando es el amor de Dios para ellos, para que se enderecen a la vida del Señor. Y ser, ¿qué cosa? Una luz en el mundo. Nosotros, con todos estos actos, ellos van a decir, ellos conocen, ellos me pueden ayudar. Y tú le vas a mostrar la palabra de Dios
y esta palabra nos va a guiar. ¿Ok? Una vez que haces todo este servicio, viene lo que es el servicio interno entre los hermanos, la participación en la iglesia. La iglesia local juega un papel crucial en el crecimiento espiritual. ¿Qué se hace para nuestro crecimiento interno? Es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Ok? Es lo que hace todo el trabajo que tienen ustedes continuamente en la semana y que llega a fin de año. Es un trabajo estructurado en el cual se enseña, se hace reuniones, se hace confraternidad, todo ese proceso con un propósito, mostrar el amor de Dios en cada cosa. A veces es un pancito, a veces una galletita, a veces algo de beber, o a veces solo estar juntos y aplaudir y alabar al Señor. Hay muchos modos, pero el hecho está en estar participando juntos, estando ahí. Mientras más cerca, mejor. El creyente se beneficia en la enseñanza de la palabra, ahí me toca. La comunión con otros creyentes y la participación en el servicio y en el apoyo mutuo. ¿Ok? Hermanos, ustedes nada más no deben buscar estar recibiendo de la palabra de Dios, sino buscando y anhelando en su corazón un crecimiento para también estar enseñando a otros. Entonces, de lo que ustedes están recibiendo, mastíquenlo, denle vuelta, órenle al Señor y pidan al Señor que sean usados en la enseñanza, que sean usados en el servicio, que sean usados en lo que en tu corazón los motive a hacer. No se sientan cortos, pero una cosa, el tener el deseo como cristiano de hacer una labor, no los hace ejemplo. El ejemplo es Jesucristo, ¿entienden? Entonces, lo que tú estás haciendo es porque Cristo está en tu corazón. Y lo que tú tienes como misión es llevar a Cristo. Por consiguiente, a las finales, todo lo que tú hagas, yo haga todo esto, como acá, yo termino la clase, todo esto, terminó en que se quedó la palabra de Dios y desaparecí. Punto. Y esa es la forma. No es sacar tu letrero, ponerte yo hice esto, yo hice el otro, yo hice aquello, no, no es eso, sino ser obedientes en hacer lo que Dios te ha mandado a hacer en este momento y dejárselo a los pies del Señor para que dé fruto en las demás personas. Ahora, en resumen, el crecimiento espiritual es un proceso dinámico, continuo, como hemos dicho, y que se refleja en la transformación personal. Tiene que haber un cambio, muchachos, ¿no es cierto? No podemos estar siempre con el mismo rostro, con las mismas cosas. Tiene que haber un cambio. El cristiano es gozoso, no reilón, no es el hecho del reilón, pero gozo en el corazón. Nosotros no tenemos problemas. A ver, tenemos problemas y circunstancias, pero el gozo es diferente. El gozo es la confianza que tenemos en Dios de que Él no es que nos va a sacar del problema, sino que entendamos, en medio de la dificultad, Él está conmigo. Él me acompaña, porque hasta las dificultades tienen un propósito para fortalecer nuestra vida en el Señor. ¿Ok? Tampoco estoy buscando que se flagelen la espalda, no, no es la idea, pero que entiendan que a veces hay cosas que no las podemos manejar y entonces tenemos que sacar la fe, tenemos que sacar la confianza. Y ese es el Señor. Y cuando estamos bien, está mejor todavía, pues, ¿no? Ahora, ¿en dónde tenemos que profundizar? En la fe. Y la fe, pues, no es un poder en el cual yo pueda ejercer y decir, hágase y ya se hace. No, no, no es esa clase de fe. La fe es la persona de Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Y profundizar en eso lo que implica es profundizar en la persona de Jesucristo. El desarrollar el carácter para manifestar al Señor, la superación del pecado, porque debemos tener una continuidad, ya no estar cayendo en lo mismo quizás, o no estar cayendo en nada, pero avanzando. Después, el servicio a los demás, que ya lo hemos visto. Es un viaje que se realiza con la ayuda de ¿quién? El Espíritu Santo. No hay otro modo, solito no va. ¿A través de qué? La oración, el estudio de la Biblia, la participación en la iglesia, lo que hagas en la iglesia. Cualquier cosa que hagas en la iglesia es para el Señor. Acuérdate que en la Biblia dice, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Dice, ¿cómo para el Señor? Entonces, si abres la puerta y te toca hacer eso, lo estás haciendo para el Señor.
Si te toca cantar, si te toca alabanza, para el Señor. Si te toca llevar algo en la iglesia, es para el Señor. No es para que nos favorezcan a nosotros. Y por último, la participación en la iglesia y el compromiso, que es muy importante porque es un pacto con la vida cristiana. Ayúdame porque yo necesito que me ayuden y pídeme la ayuda para poder orar y saber de ti. De repente no tenemos los medios. Ok, no estoy hablando de esa parte. Si los tienes, aleluya. Pero lo importante es que el hermano sienta que tiene a otro hermano para poder ayudarse en el crecimiento. Es importante tener confianza entre nosotros, poder conversar. Y el que escucha no sea chismoso. El que escucha es como una confesión que no se debe decir. Es solo para el Señor. Solo es, nosotros somos intermediarios. Y el que recibe no escucha a la persona que le está diciendo como si fuera lo máximo, no, la palabra de Dios es la que tú debes escuchar del hermano para que tú puedas salir de ese problema. Y juntos, cuando tengas esa circunstancia, los dos puedan darle qué cosa, la honra a Dios de que Él está ejerciendo, que Él está cuidando, que Él está formando a nosotros. Entonces el crecimiento no se estipula en cantidad, sino en el fortalecimiento de lo que creemos, en fe y en obediencia a la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón para que dé ese fruto que anhelamos en nuestro corazón. El Espíritu Santo no va a venir de arriba para soplarte y tú puedas tener fe, compasión, bondad, gozo, dignidad. No funciona de esa forma. La palabra es la que cuando muere, la semilla, cuando muere, cuando se cala en nuestro corazón, es la que va a dar fruto del Espíritu. Es la palabra la que tiene el poder para transformarlo. Acuérdense de eso. No hay palabra, lo único que te queda solo es formas. Y las formas se ven muy bonitos, eso sí te digo. Se ven bien bacán, pero no son el original. No son el original. Y lo que estamos enseñando acá es que busquemos al original, pero eso cuesta porque hay que tener fe, hay que tener confianza. Entonces, la formación está en la palabra. Yo leo la palabra, ella me está dando la circunstancia, pero la palabra, si no muere en mi corazón, si no se siembra en mi corazón para entender la voluntad y la obediencia y la inspiración de quien le fue dada, que es el Espíritu Santo, no va a ejercer esa función de fruto. ¿Me entienden? En Hebreos dice, y nada le favoreció la palabra de Dios porque no fue acompañada de fe. ¿Me entienden? O sea, no es el hecho de agarrar, no es el hecho por decir, como dice Romanos, ¿no? O sea, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Algunos creen que ponen su cassette o se ponen los audífonos y creen que con eso va a tener fe. No es ese proceso. Hay que saber de que la palabra tiene una energía propia, que es el poder que Dios le ha dado a la palabra, porque la palabra es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando tú retienes la palabra, se te va a revelar la persona de Cristo y esa es la fuerza que va a hacer en nosotros la transformación. ¿Y quién la va a incubar? ¿Quién le va a dar todo ese ejercicio? Es el Espíritu Santo. Y el beneficiado somos nosotros. Lo único que tenemos que hacer es dejarnos vivir por esa fe y por esa palabra. ¿Fácil? Ahí viene la lucha entre la carne y el espíritu. Pero lo que sí te digo es que cuando lo haces, hay satisfacción y hay gozo en el Señor. Así que, hermanos, el crecimiento no está en llenar la iglesia de gente. Cuando te digan, no, en mi iglesia tengo 300, tengo esto, bien, provecho, que te haga provecho, pero a mí lo que me interesa es formar a Cristo en los corazones de los que están. Les voy a regalar para que lo lleven, porque ya hasta aquí llegamos, segunda de Pedro, del 3 al 15, pero voy a leer algunos versículos, ¿ya? Porque no me quiero escapar de aquí. Dice, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas de lo que estamos hablando pertenecen a la vida y a la piedad es la forma de vida que hacemos nosotros, dice, nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder, mediante, ¿qué cosa? El conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y su excelencia.
¿Cuál es el conocimiento que debemos tener? Es la persona de Cristo, mediante ese llamado de Dios por medio de su Hijo. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿ok? Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, de esa transformación que necesitamos, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estimados, aquí está hablando que la forma por la cual nosotros podemos ser transformados es porque hemos recibido las promesas. Y para recibir las promesas necesitamos fe. Cuando vivimos por eso, como lo hizo Abraham, entonces esa fe nos va a dar una fortaleza para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. No ser dioses, sino de esa naturaleza que es apartado a servicio de Dios. El Señor ya les he dicho, Él dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, su naturaleza de Él no está en que nos dé nosotros ese poder para ser dioses, no, sino que somos apartados. En Dios no hay nada que se le pueda decir algo en contra de que haya un puntito negro en su santidad. No. Entonces, lo que quiere Dios de nosotros es de que para ser participantes de esa naturaleza y que también lleguemos en el momento de encontrarnos con Él, podamos pasar a través de las promesas que Él nos ha dado, ¿no? Todo este proceso de corrupción que hay en el mundo. Ahora dice, nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, por eso que está arriba de lo que está explicado, debemos añadir. A esto de añadir fe, virtud, conocimiento, no está hablando del proceso en que tú lo creas o que tú lo formes, sino que está hablando del momento en que tú, como te he dicho, cuando, a ver, con esto voy a terminar. Yo hago una pregunta. A ver, señores, ¿alguna vez han tomado leche de vaca? Bueno, yo sí he Sí. tomado. No la leche Gloria solamente, sino la leche de vaca. Pero incluyendo la lata de leche Gloria. A ver, la, la vaca te da leche para tomar, Sí, ¿sí? Sí. Y yo les digo que no. igual sí. Miren, Pero, miren, claro, para poder enseñarles yo añadir a vuestra fe y virtud, traigo que tener una vaca. Y les voy a enseñar. La vaca por sí sola no te da la leche. Tiene que ver un sujeto o un instrumento que pueda sacar la leche para que te llegue a ti. ¿Está bien? Pero nosotros pues, estamos con la cabeza de que, sí, pues la vaca me da leche porque me traen la gloria, o pasa aquí vendiendo la leche que sale de la vaca, porque a veces el siguen haciendo, ordeñando, y vienen y venden leche pura, ¿no? Pero la vaca no te da leche para tomar, tienen que traerla, tienen que sacársela de ella. ¿Quién es el que te está dando todo ese proceso? El instrumento, la persona que está ordeñando para que tú puedas tener la leche. Muchachos, ese sentir de que si es cierto, hay una persona o hay un elemento o un animal que está para producirte algo a ti, tiene que haber un ejercicio de traerlo de ahí para tu mesa. ¿Ok? Un ejercicio para traerlo de ahí para tu mesa. Ese mismo sentir es esa palabra que dice añadid a vuestra fe virtud. ¿Me entiendes? Tú tienes que traerlo de un sitio para poder añadir a tu fe la virtud. ¿De dónde lo vas a traer? De la palabra de Dios. Pero ¿y cómo la traes? Porque la lees, no puedes. La estás haciendo. Estás ordeñando la palabra de Dios para que te pueda llegar una latita de leche y gloria a tu mesa y puedas saborear tu leche con tu cafecito para tomar tu desayuno. Tú tienes que meter la mano. Ahora yo te digo, ¿tú produces leche? No produces. Tú, o sea, de tu naturaleza te sale leche, no, le estás yendo a la vaca para sacar la leche y que llegue a tu mesa. Lo mismo es esto.
tú no estás produciendo fe. La fe te la ha dado Dios. Y esa misma fe te va a llevar a encontrar cómo tienes que hacer para que produzca en tu vida y tú. Y volvemos entonces al sentido de la palabra de Dios. Si no muere en tu corazón, no vas a poder tener esas virtudes del Espíritu Santo. Debemos ver quizás de otras maneras, con su tiempo será para poder enseñarles, me gustaría mucho enseñarles de los procesos, de los cómo, ¿no? A veces nos llenamos con sí, lo hacemos, no, pero hay unos cómo que Dios los ha hecho porque así está hecho. Está hecho para que no, no lo digas y esto se haga, ¿no? Como un mago, sino para que aprendas lo que cuesta hacerlo. Y ese costar hacerlo no es por tu fuerza, sino que por ese padecimiento, ese poder de Dios va a ser transformado tu vida. Tiene que haber ahí un choque entre morir tú, morir yo, morir todos nosotros para que lo que quede sea el fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Y esto ya lo conocen, Efesios del 4, 8 al 13, pero todo esto, la obra de Cristo, todo lo que está desarrollado acá, dice hasta el último versículo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Todo el propósito de lo que enseñamos y todo el propósito de lo que hacemos está para llegar a asemejarnos a la persona de Cristo. No creamos que se hace por nuestra fuerza, sino por la fe que hay en tu corazón, como la tienes ahora, pero que ahora tienes ahora mayor conocimiento de cómo se hace eso en tu vida. No es porque hoy día obedeciste, sino porque la fuerza que hay en tu corazón, el amor que hay en tu corazón, el poder que hay en tu corazón ha hecho que tú puedas obedecer al Señor. Y lo que tú has puesto de tu parte es esa decisión de que se haga de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, mis estimados, esta es una lucha constante, este es un seguir viviendo constantemente y quien mientras más crezcas y mientras más tú creas que eres maduro espiritualmente, lo único que debe estar en tu corazón es que nada sabemos y que todo lo hace el Señor en mi corazón. Y debe haber la humildad como la tuvo Jesucristo. Por eso dice la palabra, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo, que no estimando siendo igual a Dios, sino que dejó todo y se humilló. Y se humilló de esa forma para poder cumplir lo que a él le apetecía, hacer la voluntad de Dios. Y es el mismo criterio que debemos tener nosotros. Dejar de ser yo por ese deseo que pueda tener o cualquier cosa que vaya a infringir mi relación con el Señor para, con la humildad que tengo delante de Él, yo pueda honrarle como debe ser, haciendo su voluntad. No por un letrero que me diga lo que tengo que hacer, sino por el amor que ha venido de Él primero. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo sábado, si el Señor lo dispone. Muchas gracias, David. Gracias, David, por la enseñanza y... Uy, ¿se fue? Ah, se fue la diapositiva. Oramos para pasar al tiempo de participación, ¿les parece? Oramos ahí en otros lugares. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, por cómo es que tú nos muestras, Señor, que como cristianos somos llamados a crecer, Señor, como iglesia también. Pero eso no va a ser posible si estamos alejados de tu palabra, Señor, y de la dependencia de tu Santo Espíritu, Señor. Eres tú el que da el crecimiento, Señor, pero también nos corresponde una responsabilidad, Señor, que es profundizar en tu palabra, en tu voluntad, Señor. Gracias por cómo usas a David, Señor, para exhortarnos, animarnos, confrontarnos, Señor, retarnos a continuar perseverando en lo que tú nos has llamado a perseverar, Señor. Y no en nuestras fuerzas, sino cogidos de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús bendice a cada uno de mis hermanos y gracias, Señor, por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén.